vamos en el tren de las emociones. Levanten las manos los que queremos ir. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y sabes a quién me encontré? A Doña Ansiedad yo me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, pase usted. Adelante, un aplauso. Bueno, a ver, ¿cómo estamos? Bueno, amada iglesia, los invitamos en esta mañana a pasear por el tren ¿de qué? De las emociones, muy bien. Y yo me encuentro en un vagón. A ver, ¿quién me dice de qué es este vagón? ¿De qué es esta emoción? A ver. Ansiedad, muy bien. Imagínense que hoy les voy a contar una historia acerca de unos personajes que experimentaron esta emoción. Pero, ¿será que solamente los personajes de la Biblia experimentaron la emoción de la ansiedad? ¿O será que nosotros también en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa emoción? A ver, ¿qué creen ustedes? Bueno, vamos a descubrirlo. Listo, entonces, hoy le hemos traído un personaje que se llama ¿cómo? ¿Quién me ayuda? Ana, el personaje de la Biblia. A ver, Ana, ¿verdad? Ana experimentó esta emoción, que la llamamos ¿cómo? Listo, su historia está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Pero como es muy extensa, ¿cierto? Y queremos experimentar todo el trek, entonces yo se la voy a resumir. Resulta que Ana era una mujer que estaba casada con un hombre llamado, ¿quién sabe? Elcana, ¿cierto? Resulta que Ana no podía tener hijos. Y se imaginan la angustia de no poder tener hijos y que sea tu anhelo más amado, más deseado. Entonces, esta mujer llamada Ana sentía mucha angustia, mucha desesperación, ¿cierto? Que la llevó a experimentar esta emoción llamada como ansiedad. Imagínense que Ana no comía. Dice la Biblia que tampoco disfrutaba nada de lo que hacía porque se sentía muy afligida, muy ansiosa, desesperada. Listo, entonces, todo su corazón se llenó ¿de qué? De ansiedad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te acelera? Y no precisamente cuando ves a alguien que de pronto te llama la atención, ¿verdad? O de pronto tu pareja, para los que tienen esposo o esposa, sino como esa sensación de querer tener el control de algo, de que algo tú quieres que se te dé, pero nada que llega. Bueno, esa aceleración o ese sentimiento de vacío, de desesperanza, de angustia, se llama ¿cómo? Ansiedad. Muy bien. Resulta que Ana experimentó ¿qué? Esta emoción. Pero imagínense que Ana, ¿será que Ana se quedó ahí como en esa angustia, en esa desesperación? Los que no sabemos la historia, sabemos que tiene un final feliz. Entonces, viene la mejor parte. A ver, Ana hizo algo que cambió su historia. Vamos a ver, resulta que Ana se fue al templo, como por ejemplo venir a la iglesia, ¿verdad? Y Ana dice que despojó toda su angustia, su desesperación en el templo. Y allí en el templo estaba alguien que era el sacerdote que estaba ahí de turno. Y era la oración de Ana tan intensa que el sacerdote dijo, esa mujer está como borracha, está ebria. Pero ella lo alcanzó a escuchar y le dijo, ¿cómo le dijo? No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, he derramado mi alma delante de Jehová. Eso está en Primera de Samuel, versículo 15, capítulo 1. Entonces, dice la palabra de Dios que esta mujer con mucha fe dejó toda esa emoción que sentía ahí que en la presencia del Señor. Vamos a continuar. La siguiente. Bueno, y ahí ocurre algo poderoso. Ella sale y no está ahí mismo embarazada, sino que salió con un corazón distinto, salió con un corazón lleno de paz. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a la presencia de Dios.
y tenemos cualquier tipo de ansiedad. Si nosotros soltamos el control, ¿verdad? Porque la ansiedad es querer tener el control de todo, de algo que ni siquiera depende de ti, pero cuando tú sueltas el control, como lo hizo Ana, ahí viene el milagro. Y eso es el mensaje que hoy Ana nos quiere dejar con su historia, y es precisamente que al contrario de tener ansiedad, ¿qué podemos tener? Fe, ¿verdad? Paz, tranquilidad, confianza en Dios. Entonces, vamos a hacer como Ana si en algún momento de nuestra vida experimentamos ansiedad, porque no estamos exentos de ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despojar toda nuestra angustia y nuestra ansiedad en los pies de Dios, y Él nos dará lo mismo que le dio a Ana. En este caso, ¿cuál era la causa de la angustia de Ana? Tener un hijo, ¿verdad? Ser madre. Pero de pronto en tu vida o en mi vida, de pronto sea otro tipo de preocupación. Pero entonces, Dios en su soberanía y en su amor, que toma esa ansiedad y la transforma. ¿Y en qué la transforma? En paz, en calma, en tranquilidad. Listo, entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, porque la ansiedad nos dice, ¿y si no pasa? Pero la fe que responde, ¿y si Dios tiene un propósito mejor? Y eso es lo que nosotros debemos creer, ¿cierto? Soltar el control y dejar que Dios en su soberanía nos dé lo que estamos esperando, ¿cierto? ¡Vamos las palmas! ¡No escucho las palmas! En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré, y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré, a Doña Alegría me encontré. Yo quiero pasear en el tren, yo quiero pasear en el tren, sí señora, pase usted. ¡Bravo! Buenos días, Iglesia Centro de Vida. Bienvenidos al Vagón de la Alegría. ¿Cuántos están alegres hoy? Eso, con un grito de júbilo. Hoy conoceremos una historia donde Dios da la victoria a un hombre alegre, a David, ¿verdad? Conoceremos acerca de cómo David tenía un corazón tan gozoso que se regocijaba en Dios. ¿En quién se regocijaba? En Dios, ¿verdad? Y entonces para eso debemos ver, bueno, ¿y qué es la alegría? ¿Cómo David veía la alegría, verdad? Era sentirse feliz, una emoción básica que cualquiera puede tener, ¿verdad? Pero que se refleja físicamente y de muchas formas, como con un grito de júbilo que todos vamos a dar, ¿verdad? Excelente, bueno. Ahora veremos quién era David, ¿verdad? David, para los que tienen la Biblia abierta, porque estamos analizando desde la Biblia, empezamos diciendo que era el menor de sus hermanos, y eso lo encontramos en 1 Samuel 17:14. David tenía 2 hermanos que iban a la guerra, pero David, por ser el menor, no iba, ¿verdad? También David era un pastor de ovejas, y eso lo vemos en 1 Samuel 16:13. Él cuidaba mucho de sus ovejas y las protegía. También era un guerrero valiente, ¿verdad? En 2 Samuel 5:17 al 19 nos cuenta sus historias. Exacto, él mató osos, leones y toda clase de animales grandes, ¿verdad? También era un músico y un adorador, como lo dice Salmos 108:1. Él se deleitaba cantando salmos a Dios. También era un rey y un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 13:22. David era muchas cosas, ¿verdad? Y en cada una de sus etapas, él siempre miraba fijamente a Dios. Por eso su corazón permanecía alegre. Pero vamos a ver cómo lo hacía, ¿verdad? Pasemos. David tuvo una historia, su primer momento en que confía en Dios. Él se tiene que enfrentar a un gigante
al que nadie quería enfrentarse. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo su confianza en Dios. En 1 Samuel 17:45 vemos cómo él es un hombre confiado. ¿Es un hombre qué? Confiado. ¿Y qué dice? Leamos qué dice. David le contestó a Goliat. Imagínense, David habló con un gigante y se enfrentó a él después de haberle dicho: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Aquí David demuestra 3 cosas importantes. Primero, su confianza ¿en quién? En Dios. Y también una efusividad, ¿por qué? Por servir, porque sabía que él iba a enfrentar a algo que estaba en contra de Dios y que él ya había sido elegido para eso. Por eso él va con confianza y con efusividad a enfrentar a ese gigante, ¿verdad? Y también demuestra que ya sabía que Dios era el que iba a pelear esta batalla. Por eso él tenía la convicción de que ganaría. Y así lo hizo, con una piedra y una honda. Excelente. Vamos a ver entonces en la anterior cómo aún David hacía eso para expresarse a Dios. Sabemos que David entonaba salmos, ¿verdad? Y salmos que, ¿cómo lo encontramos en la Biblia? Es un libro importante de la Biblia. Él fue tan amoroso a Dios y expresaba su amor a Dios que escribió un libro completo, que lo podemos encontrar ¿en dónde, niños? ¿En dónde encontramos los salmos? En la Biblia. Ahí vemos cómo David tenía un patrón para expresarse con Dios, ¿verdad? Primero se expresaba a Dios sus sentimientos verdaderos. Él decía si estaba triste, si estaba enojado, si estaba amargado, si tenía rabia. Y después, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Y eso lo encontramos en el Salmo 13. Si los adultos cuando busquen el Salmo 13 y se lo lean a los niños, verán cómo desde el inicio David se queja, pero al final él alaba a Dios. Y dice en el versículo 5 y 6 del Salmo 13: pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Con quién ha sido bueno el Señor? Conmigo, ¿verdad? Y así, con esa emoción que siempre terminaba David, nosotros también debemos vivir todos los días. Ahora, ¿cómo tener esa alegría en nuestro corazón? Así como David, presentémosle a Dios todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras dudas, quejas, y después con Él en oración encontraremos gozo y alegría. Ahora, para finalizar, oremos juntos lo que dice el Salmos 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. Listo. ¡Día! Seguimos en este tren, a ver. Y en mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doño Enojo me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Suba, Enojo, suba usted. Gracias. ¡Bravo! Buenos días. Muy bien. En el día de hoy vamos a conocer un personaje maravilloso. Y adivinen quién es, ¿saben? Jonás. Y Jonás, ese fue el personaje. Adivinen qué le pasó a Jonás. ¿Se lo tragó qué?
Un gran pez, ¿cierto? Una ballena. Muy bien, pero pasaba algo con Jonás y la historia la vamos a ver hoy. Jonás se enojó, estaba demasiado enojado con Dios, pero veamos por qué Jonás estaba enojado. Y miren lo que dice Jonás 4:1. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiese perdonado a las personas de Nínive. Imagínense, niños, esas personas tenían malas conductas, se portaban mal, no le hacían caso a los papás. ¿Cuántos les hacen caso a los papás aquí? Bueno, esas personas no le hacían caso a los papás, ni al hermanito, y peleaban con ellos, imagínense, sí. Y obviamente el Señor quería destruir esa ciudad, pero nos damos cuenta que el Señor siempre restaura cualquier emoción. Jonás un día le reprochó al Señor de que él no quería ir a esa ciudad, de que él no iba a hacer eso, porque esas personas no merecían perdón. Imagínense, ¿cuántos perdonan a sus hermanitos cuando les pegan? ¿Quién perdona al hermanito, a la hermanita cuando les pegan? Muy bien, excelente. Bueno, imagínense que el Señor hizo algo poderoso en esa ciudad y fue que perdonó a esas personas. Él no destruyó la ciudad. Entonces nos damos cuenta de que tenemos un Dios que restaura cualquier emoción. Imagínense. Muy bien, un Dios que nos da una oportunidad, una segunda oportunidad. Eso lo vemos en Jonás 4:11. Miren lo que Dios le dice a Jonás en ese enojo tan grande que tenía Jonás. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? ¿Cuántos sienten compasión cuando de pronto hacemos cosas mal? ¿Cuántos perdonan o cuántos tienen rencor en su corazón? ¿Hay alguien aquí que tenga rencor en su corazón? Enojo, envidia, no, ¿verdad? Miren lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. En esta gran ciudad viven 120,000 personas que saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. Entonces el Señor mostró que compasión. A pesar de que Jonás estaba demasiado molesto, el Señor le dio a entender que calma en medio de ese sentimiento. Eso es lo que queremos que en esta mañana aprendamos, que a pesar de cualquier enojo, con amor, nosotros también podemos calmar esa furia, así como lo hizo el Señor. ¿Y cuántos en algún momento se han sentido enojados en la semana? ¿Cuántos han cogido rabia en la semana o todos los días? Todos. ¿Y qué hacen cuando se enojan? Muy bien. Así como dice Cami. Así dice el Señor que hagamos, ¿cierto? Nos está invitando a que en el día de hoy nos acordemos, cuando cojamos rabia, cuando estemos en furia, de que el Señor puede calmar nuestras emociones. Y pasa algo, y es que desde el amor las cosas se pueden transformar. No necesariamente se necesita escandalizar más a la persona, sino desde el amor, desde ser compasivos los unos con los otros, así como el Señor lo mostró con esta ciudad. Entonces, niños, ¿cuántos de ahora en adelante van a ser compasivos o van a mostrar furia? Compasivos, muy bien. Entonces, de ahora en adelante vamos a mostrar ¿qué? Amor en vez de enojo. Muy bien, entonces les queda una tarea grande para esta semana y todo el resto del año. Gracias. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Vergüenza yo encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted. Gracias. Un aplauso. Buenos días, Iglesia Centro de Vida. Buenos días a todos los que están presentes hoy, a los que vienen por primera vez, a los niños. En este tren que nosotras
tenemos de emociones, vamos a conocer un personaje que sintió vergüenza. El personaje que tenemos allá es Pedro. Como ustedes saben, Pedro era uno de los discípulos de Jesús, uno de los discípulos más cercanos a él. Entonces, Pedro sintió vergüenza porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Que cuando Jesús estaba, que lo estaban buscando, que lo iban a crucificar, ellos andaban con Jesús. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: cuando cante el gallo 3 veces, ustedes me habrían de negar. Pero Pedro fue uno de los primeros que le dijo: no, Señor, yo nunca te negaré. Pero mire lo que pasó. Entonces el Señor se dio la vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Cuando lo estaban buscando a Jesús, Pedro en la primera parada que le hicieron a él, estaban los gentiles y estaban la gente que estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Y Pedro dijo: no, una mujer lo vio y le dijo: él anda con ellos. Y entonces Pedro le dijo: no, yo no ando con él. Y así pasaron 2 veces más, y a lo que cantó el gallo, Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús. ¿Cómo restauró Jesús la emoción de Pedro? A veces nosotros sentimos vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desconfiamos de lo que nos dice Dios, ¿cierto? A veces nos están diciendo una palabra y nosotros siempre no queremos escuchar o no queremos entender las cosas como nos las está diciendo Dios, porque a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, cuando nosotros sentamos esa vergüenza o sintamos que estamos, que hemos pecado, porque pecamos todos los días, pero que hemos pecado contra Dios, que no hemos tenido fe en las cosas que Él nos ha dicho, debemos nosotros, como cada uno, meterse en un cuarto, en un lugar, y a solas con Dios arrepentirnos. Señor, yo me arrepiento por todo esto que ha pasado, por toda la ira, por todo el enojo que he tenido, por todas las cosas que tú me has regalado y que yo no valoro, o que yo no acepto, o que en algún momento no las he cogido para mí, ¿cierto? A veces nosotros tenemos tantas cosas que agradecerles a Dios y nunca lo hacemos, porque pensamos que no, cuando tenemos un problema, entonces no, yo quiero que me lo resuelva enseguida. No, a veces nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos restaure. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Se arrepintió y Jesús lo perdonó. Esto lo encontramos en 1 de Juan 1:19. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y vamos ante el Señor con un corazón humillado, el Señor nos perdona, ¿verdad? Nos perdona. ¿Y qué más hace el Señor? Exactamente. Jesús nos perdona, nos da otras oportunidades, ¿verdad? Y aunque nosotros siempre estemos pecando y siempre estemos diciéndole a Dios no, siempre estamos no teniendo fe, terminamos dudando de las palabras que nos dice Jesús, porque muchas veces nosotros como humanos, ¿verdad?, dudamos de las cosas y queremos que las cosas sean a nuestra manera, y no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. En esta mañana vamos a decirle a Dios, siempre que sintamos vergüenza, Dios toma el control de nuestra emoción. Entonces pidámosle al Señor que nos dé un corazón humillado ante Él, para que así podamos llegar a su presencia y Él, con el amor incondicional que siempre tiene hacia nosotros, nos perdone. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré, y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré,
A Doña Miedo me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted. Gracias. Buenos días. ¿Cómo amaneció la iglesia Centro de Vida? Yo creo, ¿quién se querrá montar en mi vagón? Del miedo. ¿Nadie se quiere montar en mi vagón? O sea que ustedes no han experimentado el miedo. Ah, entonces móntense conmigo. Bueno, en esta mañana creo que todos hemos experimentado esta emoción. Y el personaje que escogí fue el personaje de Elías. Este es un hombre que nos enseña que tiene una humanidad igual que tú y yo. En Santiago lo dice, en Santiago 5:10. Tenía las debilidades con las que nosotros luchamos. Y a veces nosotros queremos esconder el miedo, pero el miedo es real. Y vemos entonces que este personaje lo podemos encontrar, la historia que les voy a narrar en Primera de Reyes 19. Él está, bueno, yo cuando veía esta historia de mi personaje, me imaginaba como cuando tú te levantas en un sol, un día soleado, hermoso, y de repente el día se vuelve oscuro y gris. En los pasajes anteriores al pasaje de Primera de Reyes 19, en el 17 y en el 18, vemos a un Elías exitoso. Tiene esa emoción de alegría al 100%. Pero en el 19, en el pasaje que voy a enfocar, viene un momento como si la vida se le cambiara. Se cambió la emoción de alegría por las victorias que había tenido. Había orado al Señor y la lluvia había cesado, la lluvia se había cesado en ese lugar. Miren la poderosa oración de Elías. Y después había orado y cayó fuego del cielo y 450 profetas de Baal habían sido muertos. Pero resulta que hay una intimidación. Yo creo que el miedo surge cuando alguien nos intimida, cuando una circunstancia nos intimida, y está el personaje de Jezabel que lo intimidó. ¿Y qué hace entonces Elías? Elías entonces en Primera de Reyes 19, Elías se va y huye y se encierra en una cueva. Y ahí hay una pregunta, ¿qué hizo Elías? Huyó. ¿Qué hizo Elías? Se encerró. ¿Por qué tenía temor? Porque había una intimidación por parte de Jezabel que dijo que lo iba a matar. Y eso a él le causó miedo. ¿Qué sentía él? ¿Qué emoción sentía? Miedo. Yo me imagino que él se comería las uñas, que él temblaría, que él estaría llorando. Yo no sé, tantas emociones. Pero vemos que el Señor es tan maravilloso y observamos que empieza a conversar con Elías. Creo que es una de las cosas más fascinantes de esta historia, porque el Señor en tu cueva, cuando tú te encierras, Él no te deja solo. Él observa tu miedo, tu dolor, tu angustia y empieza a consentir a Elías. Dice que en la cabecera encuentra pan y agua y empieza a alimentarlo. Y 2 veces manda al ángel. A la tercera vez, entonces, el Señor mismo se le presenta a Elías a través de un silbo apacible. De pronto Elías dijo, bueno, estoy asustado, tengo miedo y el Señor se va a enojar conmigo. No, la bondad de Dios se manifestó en que vino ese silbo apacible y el mismo Dios, entonces después de haber mandado 2 veces a los ángeles, a ese ángel, él mismo va a la cueva y le dice a Elías, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de la cueva del miedo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ¿y qué haces aquí? Y mire que aquí entonces, ¿qué le dice el Señor en las instrucciones? Cuando el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Le entrega una misión. La misión consistía en hacer 3 acciones específicas. De ungir a un rey de Siria, a un rey de Israel y a su profeta que lo iba a reemplazar, que era el profeta Eliseo. Amada iglesia, ¿qué aprendemos de esta hermosa narración? Que el Señor es un Dios que nos anima. No busques que te anime un vecino, un amigo. Es posible que ellos te van a dar la ayuda, pero la ayuda completa viene del mismo Dios. Y el versículo que destaqué de mi pasaje
Es Primera de Reyes 19:7 y el Señor nos lo está diciendo a todos en esta mañana. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no miren las circunstancias, no miren los muros, no miren los impedimentos, porque todavía hay cosas que necesito que hagas tú por mí. Bendiciones. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Tristeza me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cuántos están alegres por estar en la casa del Señor? ¿Y cuántos están tristes? Nadie está triste hoy. Bueno, mi personaje es Job. Hoy vamos a hablar de la tristeza enfocado en Job. En Job 1, del 1 al 3, encontramos la definición de quién era Job. Job era un señor que era fiel a Dios. ¿Cómo era Job? Fiel a Dios. Y él era un hombre rico, tenía muchas riquezas, tenía una familia grande, era un hombre muy bendecido, pero era un hombre muy agradecido a Dios y siempre estaba brindando ofrendas al Señor por todas esas bendiciones que Dios le daba. Pero un día, ¿saben qué pasó un día? ¿Sabes qué pasó un día? Un día se presentó el enemigo delante de Dios. Satanás, el diablo, y estaba muy envidioso de que Job fuera un hombre bendecido, así como tú y como yo, que somos hombres y mujeres bendecidas porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces Satanás estaba envidioso porque Job era un hombre bendecido que amaba a Dios y le dijo a Dios, ¿no crees tú que Job te sirve porque tiene muchas riquezas? Vamos a quitarle esas riquezas para que veas que Job no te ama. Y Dios aceptó que hiciera la prueba con Job. Entonces, Job experimentó la tristeza porque un día, imagínense lo que pasó. Un día le avisaron a Job que sus hijos se habían ido a hacer una fiesta, un banquete, y de pronto vino un viento y tumbó todas las bases de donde ellos estaban y les cayó la casa encima y se murieron los hijos de Job. ¿Cómo se sentiría Job? Y de pronto le vinieron con otra noticia, que habían unos ladrones asaltaron a sus trabajadores y les quitaron todo y los mataron a ellos también. Y vinieron a traerle la noticia a Job. ¿Y cómo se sintió Job? Triste, pero aún así Job no dejó de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque él dijo, Dios dio y Dios quitó. Pero no conforme con eso, Satanás aún estaba queriendo que Job no alabara a Dios. Entonces le dijo a Dios, él no ha dejado de alabarte porque todavía no lo has tocado a él. Tócale su salud para que veas cómo te maldice. Y Dios lo permitió para demostrarle al enemigo que Job era un hombre bueno y fiel. Y de pronto le cayó una enfermedad horrible a Job en su piel. Le rascaba la piel y su piel se le volvió horrible. Y Job estaba más triste. Y los amigos de Job vinieron donde Job a decirle, ¿por qué estará Job triste? Y vinieron a acompañarle. ¿Ustedes tienen amigos que les acompañan cuando están tristes? ¿Alguna vez han estado tristes y llega alguien y les pone la mano en el hombro y los acompaña? Entonces Job estaba muy triste. ¿Y saben cómo animó Dios a Job? ¿Saben cómo? ¿Quién sabe? Imagínense que si Dios a Elías lo animó con un silbido apacible, a Job lo animó y le habló a través de un torbellino. ¿Saben qué es un torbellino? Un viento fuerte que da vuelta y vuelta. Allí en medio del torbellino, Dios le habló a Job y le dijo, le hizo muchas preguntas cuando él estaba triste. Y le dijo, ¿quién ha creado el universo? ¿Quién me dice quién ha creado el universo? Dios. Eso mismo le contestó Job. ¿Quién creó los mares? ¿Quién? Eso mismo le contestó Job.
y todas las preguntas que hacía, Dios había creado todo. Entonces Job comprendió que aunque a veces nos pasan cosas malas, Dios es soberano y no podemos echarle la culpa a Dios en ningún momento, ¿cierto? Entonces, al final, como Job siempre estuvo bendiciendo el nombre de Dios, Dios le devolvió todas sus riquezas. Volvió a tener muchos hijos, unas hijas hermosas, las mujeres más hermosas de la región. Y volvió a tener trabajadores y volvió a tener todo lo que él tenía porque Job siempre confió en Dios. Ahora yo les hago una pregunta, ¿la tristeza es necesaria o no es necesaria? ¿Sí o no? La tristeza es necesaria porque nos hace valorar aquellas cosas que de pronto nosotros damos por sentado. Cuando tenemos todo, pensamos, qué bien, eso es algo como normal que yo tenga todo. Pero cuando yo pierdo las cosas, cuando yo pierdo a mis seres queridos, cuando pierdo a mi mamá, que de pronto no le hago caso a la mamá, cuando la mamá le dice, vamos a la iglesia, y la mamá se pone triste porque el hijo no quiere ir a la iglesia, cuando pierdo a mi mamá y me doy cuenta de que ya no está aquella persona que siempre me hablaba, ¿cómo me voy a sentir? Triste. Y ahí voy a aprender a valorar. La tristeza nos ayuda a aprender a valorar las cosas y los seres que tenemos. ¿Y será que Dios no se pone triste? ¿Ustedes qué dicen? Dios también se entristece cuando nosotros no queremos ir a la casa de Dios porque estamos haciéndole un desprecio. O si venimos a la casa de Dios y no prestamos atención, sino que nos ponemos a mirar el celular y a jugar en ese celular, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente Dios? Cuando empezamos a mirar el WhatsApp en vez de prestar atención a la prédica, ¿cómo se siente Dios? Triste. También Dios experimenta tristeza porque Él nos ama muchísimo a todos nosotros. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, su corazón se entiende. En mi tren yo voy feliz, por el mundo voy feliz. En este hermoso tren, Jesús viaja junto a mí y ahora me siento muy bien. Corazoncito así. Sí, señora, pasa usted. Un aplauso. Buenos días, ¿cómo están hoy todos? Ay, quedaron tristes, después de tristeza, pero ya tristeza se fue y llegó Papito Dios, Jesús, amén. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué este vagón tiene todas las emociones? ¿Por qué será? A ver, ¿quién sabe por qué? Muy bien, Santi, Papito Dios ayuda a todas las emociones. Bueno, resulta que Jesús experimentó todas las emociones: alegría, tristeza, miedo, enojo, vergüenza y sobre todo amor, porque el amor las cubre a todas ellas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el amor es el enojo? Lo que pasa es que las emociones de Papito Dios son perfectas y están todas dominadas por el amor. Vamos a escuchar un poquito de cada una de las emociones que vivió Jesús para entender por qué están dominadas por el amor. En Mateo 26:39 podemos encontrar que Jesús tuvo miedo. ¡Ay, miedo! ¿Quién tiene miedo aquí hoy? Nadie. Bueno, Jesús tuvo miedo en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué tuvo miedo Jesús? Porque ya iba a llegar la hora a la que él no quería llegar, que era la crucifixión. Y en ese momento él tenía angustia, pero él oró a Dios para que este miedo se fuera. Pero este miedo no era un miedo malo, era un miedo lleno de angustia, pero él jamás se dejó dominar de esta emoción, porque recurrió a su Padre. En Juan 15:11 podemos encontrar que Jesús era un hombre lleno de gozo. ¿Gozo por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús siempre tuvo gozo en todos los años que vivió en esta tierra,
porque él sabía que todo lo que hacía era para agradar a Dios. Santi, siéntate, vamos a escuchar por qué Jesús luego tuvo vergüenza. En Hebreos 12:2 podemos encontrar que Jesús tuvo vergüenza, la vivió en la cruz. Pero ¿por qué es una vergüenza santa? Porque la soportó por nosotros, ¿cierto? Por eso es una vergüenza santa. En Mateo 21:12 nos comenta que Dios se enojó cuando llegó al templo, a la casa de su padre. ¿Y qué se dio cuenta allí? Que habían personas que no usaban el templo para orar y alabar a su padre, sino para vender y comprar cosas. Y él se enojó, pero fue un celo santo. ¿Por qué? Porque él estaba siendo justo con las cosas de su padre. Por eso no fue un enojo malo ni negativo, fue un enojo santo. En Juan 11:35 encontramos que Jesús tuvo tristeza. Él estuvo muy triste y él lloró. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo Jesús lloró? Está súper fácil. Cuando murió su amigo Lázaro. Pero adivinen por qué no era un llanto malo. Porque él sabía que Lázaro había muerto para que él luego lo resucitara y así todos vieran su poder, la majestad de Dios. Entonces fue una tristeza compasiva porque veía a sus amigos llorando y eso le dolió. Y en Lucas 22:44 encontramos que Jesús tuvo ansiedad. Jesús estuvo cargado de momentos de ansiedad cuando él vivió y experimentó tantas cosas desagradables aquí en la tierra. Eran cosas que él no esperaba, pero que tenía que ver y vivir. Pero él no se dejó llevar por la ansiedad. ¿Por qué? Porque él recurrió a su Padre y dice la palabra que entre más angustia, ansiedad sentía, él solo oraba, más oraba, se apartaba a orar. Entonces, podemos concluir que Jesús, aunque vivió todas estas emociones, fue perfecto, porque fueron emociones guiadas por el amor a Dios. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir. A ver, va. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Ansiedad yo me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted, gracias. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Alegría me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted, gracias. Y en mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Enojo me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Sí, señora, suba usted, gracias. En mi tren yo fui a pasear y en los vagones miré. ¿Y saben a quién me encontré? ¿Y saben a quién me encontré? A Doña Vergüenza me encontré. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Yo quiero pasear en el tren. Adelante, Vergüenza, suba.